realmente aquí suscribo todo, no porque pudiera estar o no de acuerdo, sino que lo suscribo porque es válido, sí, es válida para la materia de trabajo porque, como refería Liliana, nosotros tenemos ahora un instrumento procesal que es común para todas las materias. Por tanto, los modos de hacer, de las demandas, además, tienen el mismo contenido. ¿Qué lo diferencia? Que los sujetos que intervienen, los asuntos que conocemos y la especial naturaleza de los conflictos que nosotros trabajamos. De manera que algunas de esas cosas, cuestiones, las vamos a tocar, pero válida entonces los otros señalamientos que Liliana formuló. Nosotros estamos hablando aquí de una mirada, no es que nos vamos a detener a mirar la asesoría jurídica desde lo laboral en lo judicial. Vamos a hacerle una mirada rápida de algunas cuestiones porque el tiempo no da como para detenerse, ¿no es verdad? Entonces, le proponemos 4 aspectos esenciales. Los conflictos del trabajo. Respondemos las preguntas que nos dejaba formulado el ministro ayer. ¿En cuáles puede ser el empleador demandado? ¿Dónde y cómo se demanda? Y obligaciones de la tramitación. Esas son las preguntas que el ministro nos hacía de que debemos, en la actuación de la asesoría jurídica, entre otras, ¿verdad?, responder. Ahora, sobre lo primero, los conflictos del trabajo. Yo les presento una pantalla que no dice nada. Ojalá y en nuestras entidades fuera así, no hubiera conflictos. Pero ¿qué pasa? Que en la entidad nuestra, nosotros que tenemos un empleador. Esa es la relación jurídica tradicional con un trabajador. Pero ese empleador, para cumplir esa meta, ese propósito, esa misión para la que le han encargado una unidad organizativa determinada, cuenta con un poder de dirección, la maleta que yo le decía ahorita. Ahora ese poder de dirección, en breve, le permite decir dónde, cómo y cuándo el trabajador hace la prestación para la que se contrata. ¿El trabajador puede decidir en qué oficina trabaja? No lo decide. ¿Quién lo decide? El empleador. El trabajador decide en qué momento él va a entrar a trabajar, o si trabaja el lunes y el viernes no, el domingo es el que trabaja. No lo decide el trabajador. Por tanto, él tiene un poder en ese contrato que no es igualitario. Él tiene ese poder, tiene esas facultades, tiene esas prerrogativas que hoy, reitero, como ahorita anticipaba, ese poder en el sector empresarial es mayor, porque al descentralizarse y otorgarle numerosas facultades, es mayor ese poder, el alcance que tiene. Pero si el empleador no consigue que voluntariamente se cumpla lo dispuesto, porque tiene facultades para resolver, disponer mediante resolución, cuando se entra, pues entonces si no entras a la hora establecida llegas tarde, si no vienes el día que te digo, entonces estás ausente. Para compeler a que se cumpla esas disposiciones y la legislación, el empleador entonces tiene el poder disciplinar. Y es un poder, otros le dirán que son facultades, pero es un poder porque puede lo que no puede el trabajador. ¿Me entiendes? Es poder porque puede lo que no puede el trabajador. Por eso yo decía que este poder hay que administrarlo, y la administración depende del equilibrio que hay que lograr. ¿Por qué? Aparece conflicto. Cuando siempre hay conflicto. Si es un roce, si es una conflagración, si es un choque, hay distintas acepciones para el conflicto. Pero ocurre en el ámbito laboral y en el cumplimiento y en la ejecución de las disposiciones en el orden laboral, legislativas, todas las que existen. ¿Qué acontece? ¿Qué acontece? Que el trabajador tiene la obligación, según el artículo 145 del Código de Trabajo, ¿de qué? De ser disciplinado, de cumplir los protocolos, de llegar temprano, cumplir todo lo establecido. Todo está sobre él tiene, pero también tiene derecho. Ahorita se hablaba, y no quiero crear conflicto, de que no se puede ser juez y parte. Bueno, es que el legislador concibió al empleador como juez y parte. ¿Quién garantiza los derechos del trabajador? El empleador es el que lo tiene. No podemos ver que es una confrontación, es una relación de partes. Pero ¿quién garantiza la ejecución y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores? El empleador.
El empleador, ¿de qué se dota? De una estructura administrativa. En recursos humanos gestiona y hace la documentación. En cuadro hace lo suyo. En la secretaría hace lo suyo. Y el asesor le asesora respecto a esta función que él tiene, de garantizarle los derechos al trabajador. Por eso que aquí se hablaba de emitir dictámenes. Un dictamen sobre un contrato, un dictamen sobre un convenio colectivo, porque ahí es donde se refleja en ese colectivo, en ese ámbito más concreto, se elabora entre todos el código de trabajo que rige en esa entidad. Por tanto, no podemos ver esta relación solo de subordinación, ni que yo puedo contra ti, porque hay un límite que es, yo le decía que es el artículo 45 que aparece después, pero ¿cómo se logra la armonía en un colectivo de trabajo? Hay muchas herramientas, yo escogí dos que se han mencionado. En primer lugar, la organización sindical, de que aquí se habló. No es para que asista y esté en el acta del Consejo de Dirección, para que esté en algún lugar formalmente, es para que gestione la movilización de las masas que trabajan allí, porque ¿a quién le interesa más el orden y la disciplina en una entidad? Al empleador, si tiene que suspender jornadas de trabajo, si tiene que paralizar alguna actividad productiva en un momento determinado, ¿a quién le afecta? Al propósito que él tiene de cumplir la meta que él tiene allí, el objeto social para que esté establecido. Por tanto, la armonía, el primer interesado es el empleador, y por eso que el legislador lo dota de todas estas facultades y todas estas herramientas, y esencialmente la organización sindical. No es la organización sindical una responsabilidad de la CTC municipal ni del sindicato municipal, ni de Ulises en el buró, en el Secretario Nacional de la CTC, es del empleador. Busquemos en los primeros artículos cuando se regula por el Código de Trabajo las relaciones empleador con el sindicato, para que veamos allí las obligaciones que tiene con el sindicato, de facilitarles un local, de facilitarles a los órganos de justicia que funcionen. Por tanto, es un deber del empleador, es deber del empleador. Y la otra herramienta ya mencionada es la legislación laboral en sentido general, y yo de manera particular insisto en el Código de Trabajo, pero que reitero que es el artículo, en los límites del poder está en el derecho del trabajador. Entonces es importante nosotros colocarnos, porque miren, esto requiere de una palabra que yo puse aquí, de mucha sensibilidad. Para ser laboralista, para ser cuadro de una entidad, hay que tener mucha sensibilidad. Porque aunque nosotros vayamos a producir tornillos, cuestiones materiales, nosotros lo hacemos ¿con quién? Con hombres, con personas, con problemas como los tenemos nosotros. Entonces requiere esto de mucha sensibilidad. Pero también lo requiere, y lo dejamos aquí porque hacemos definición, cómo son los conflictos, cómo podemos gestionar, aunque en la legislación obliga, en el ámbito mercantil, a hacer las gestiones previas para evitar los conflictos. Nosotros estamos diciendo que es igual, nosotros tenemos que buscar la manera de que esos conflictos no lleguen, que no se externalicen, que no lleguen a un tercero, porque no me entendí con mi empleador y tengo que acudir a un tercero, al órgano de justicia o al tribunal para que resuelva eso, que yo estoy reclamando como mi derecho. Yo recuerdo cuando estábamos exponiendo en diciembre del año 19 con Humberto, que cuando empezamos la explicación en Hacemos Cuba, lo primero que hicimos fue conceptualizar qué cosa es un conflicto de trabajo, estas cuestiones y cómo se manifiestan. Para el otro programa ya había llegado un correo de un trabajador agradeciendo que cuando él entendió de qué se trataba, se sentó con su trabajador porque tenía una situación pendiente y lo obligó con los criterios, con los argumentos que escuchó y los otros que él se dotó, y salió de la oficina con la solución. Dice, no tuve que ir a ningún lugar, porque Liliana decía una cosa, mira, ahora con la tarea de ordenamiento, no recuerdo que hayamos hecho los cálculos en el tribunal, pero anterior a la tarea de ordenamiento, mi materia, por ejemplo, un proceso judicial, ¿usted sabe cuánto costaba? 4.600 pesos. ¿A quién le cuesta? Al mismo Estado, que tiene que dar un presupuesto. ¿Para qué? Para el mismo que garantiza, que debe garantizar el hospital, el ciclo infantil, que tiene que garantizar la escuela. Y entonces, yo creo que el deber de evitar que los conflictos se externalicen, que saca del ámbito del colectivo de trabajadores, del ámbito de esa relación, es un deber cívico, ciudadano, una responsabilidad que tenemos, y contribuimos a la armonía social, de la sociedad. Entonces, no es que no querramos trabajo, es que casi lo estamos pidiendo por el tema de la erradicación, por otros temas internos, pero es que eso expresa. Lo que pasa es que hoy los pocos asuntos que llegan en distintas materias no significa que esté pacífica la sociedad. En muchos ámbitos hay bastante conflicto, lo que no se externalizan, y eso lleva otro análisis. Entonces, esa sensibilidad es importante para cuando ya no se puede resolver, internamente.
y que se externalice. Entonces, y aquí sí vamos a darle la mirada que el ministro nos pedía, nos decía. Primero, una mirada de consejería, otra acá de representación. ¿Cuándo puede ser demandado un empleador? Ahí está, lo conocemos, en la materia nuestra son conocidas por la imposición de medidas disciplinarias, por la vulneración de los derechos, por reclamaciones relacionadas con la seguridad social, e incorporamos, como Liliana explicaba, en la materia los asuntos de jurisdicción voluntaria. Esos son los asuntos que los tribunales van a conocer. Ahora, ¿a qué tribunal? ¿A dónde voy? ¿Cómo hago la demanda? Y igual se establecieron las competencias. Los tribunales municipales conocen todas las medidas disciplinarias menos la separación del sector. ¿Que va para dónde? Para el tribunal provincial. Ustedes, por ser del sector empresarial, algunos sectores empresariales imponen la separación del sector. Esto es una medida que yo en lo personal me gusta decirlo con fuerza y le digo que es como la pena de muerte del trabajador. A un trabajador que usted le diga, usted durante 5 años no puede ejercer la profesión en la que se graduó, en la que ha trabajado entre 15 o 20 años, o 10 o 5 años o 2 años, no lo puede ejercer, es la pena de muerte porque él tendrá que hacer cualquier cosa menos lo que estudió y se graduó. Entonces, es una decisión que hay que tomar con mucha prudencia. Por eso defendimos, cuando se elaboró el Código de Trabajo, de proceso, que esa medida viniera acá por su trascendencia al Tribunal Provincial, el conocimiento acá en el Tribunal Provincial. Los derechos en el orden laboral y en el de seguridad social, pero aquí empieza una diferenciación a corto plazo. Eso se queda en el Tribunal Municipal, porque a largo plazo va para el Tribunal Provincial. ¿Y qué pasa en el Tribunal Supremo? En el Provincial van los asuntos en segunda instancia, o sea, reconocen, la apelación se le otorga, que es un reclamo que finalmente tuvo una satisfacción por el legislador y se restableció la segunda instancia en la materia del trabajo, que no existía, que por la práctica anterior se había suprimido y se restableció la apelación. Y nosotros cuando hablamos de primera instancia en el Tribunal Provincial y ponemos ahí, remarcamos, disposición especial quinta, ustedes conocen que la disposición especial quinta de la Ley de Seguridad Social le faculta a la ministra, sin sujeción a requisitos, otorgar pensión. En breve, es eso lo que dice, ¿no es verdad? Ahora, eso hasta que se emitió el Código de Trabajo y que se estaba la ley del proceso administrativo, no era cuestionable con anterioridad. Las disposiciones en ese orden de los ministros no eran cuestionables. Pero para entrar en armonía con lo que se proponía en la ley del proceso administrativo, acá se trajo, porque es excluyente del proceso administrativo las cuestiones de la seguridad social que no se conocen en ese ámbito, sino acá, y se trajo. ¿Qué pasa? Que después vamos a ver que esas reclamaciones no van a cualquier tribunal provincial, van al Tribunal Provincial de La Habana, porque se establecieron reglas para definir a qué tribunal yo voy. Para enlazarlo aquí en la diapositiva está al Tribunal de La Habana, al único, porque es donde radica, siguiendo igual con armonía y coherencia, lo que establece la ley del proceso administrativo, que ese tipo de reclamaciones se establecen en el Tribunal Provincial en sede administrativa. Ahora, el 705 de la LPK con anterioridad nos decía que el Tribunal Municipal competente del asunto es aquel del centro de trabajo donde radique el municipio donde esté radicado el centro de trabajo donde surge el conflicto. Pero el concepto de centro de trabajo quedó muy atrás. El tiempo le fue incorporando circunstancias que ya se definieron, que quedó rebasado por el tiempo. Y entonces estamos hablando del lugar donde habitualmente, ¿qué pasa con el teletrabajo, con el trabajo a distancia? Donde se define que está, entonces, donde habitualmente realiza su labor. Esa es la regla para determinar a qué tribunal municipal voy a presentarle la demanda. Aquí hay que enlazarlo con la distribución que hace el Tribunal Supremo conforme a la Ley 140 de las estructuras para el conocimiento de las demandas en las distintas materias. De modo que acá en La Habana, por acuerdo del Consejo de Gobierno, según la facultad, se decidió que, por ejemplo, la materia laboral está toda concentrada en el Tribunal Municipal de Habana Vieja. En otros lugares existen secciones territoriales, como en Cienfuegos, en Cumanayagua y el mismo municipal de Cienfuegos, con una distribución de los 8 municipios, 4 y 4 en cada uno, y en Mayagüez que tenemos también secciones especializadas. Y ese es uno de los requisitos. Y por último, la seguridad social a largo plazo.
¿Qué dice el legislador? Oiga, usted presenta la demanda en el mismo lugar donde usted reside. Tenemos casos de un trabajador que trabajó toda su vida acá en La Habana, pero se fue a vivir a Santiago de Cuba y tiene una reclamación sobre seguridad social, aunque la entidad esté aquí, él lo reclama porque es ahí donde vive. Y eso es acceso a la justicia también. No es solo llegar a los tribunales, sino es acceso. El legislador siempre procuró acercar la justicia lo más posible y racional a los intereses de los ciudadanos. ¿Qué obligaciones tenemos y asumimos cuando estamos ante un proceso en la tramitación? Escogimos algunos elementos para abordarlo. La demanda, en primer lugar. ¿Por qué? No voy a reiterar lo que decía Liliana. Lo voy a matizar con los intereses propios de la materia. Miren, en la materia nuestra, cualquier parte, sobre todo el trabajador, llegaba y escribía en un escrito cualquiera, incluso le decía a la secretaria, yo quiero presentar una demanda porque no estoy de acuerdo con lo que acordó el órgano. La secretaria levanta su acta, que se mantiene hoy, la presentación de la demanda oral, en ese término, o lo hacen escrito, un escrito sencillito, la parte de atrás, la libreta del año pasado la cogió y escribió y puso, no estoy de acuerdo, lo presenta. Es un exceso mío en el ejemplo, pero para darnos cuenta lo sencillo que era presentar una demanda. El legislador actual no está complicando la situación del trabajador. Hay que entender que la legislación actual, a tono con la Constitución y para dotar a nuestro proceso del trabajo, el proceso del trabajo, el debido proceso, porque no solo es el trabajador, si el trabajador te establece una demanda, la contraparte se tiene que defender. Y tiene que saber cuestiones mínimas. Por eso le está exigiendo mínimas cuestiones. Identifícate tú, identifica el centro, identifica la contraparte. Dime qué tú quieres. Y una breve referencia de los hechos y las pruebas que tú tienes de las que tú te vales para presentar tu demanda. Para que la contraparte se defienda. Y es importante. Porque en muchas ocasiones nosotros somos, ¿qué? Demandantes. Pero está lo otro. Vuelvo a lo que yo le decía al principio. Nosotros asesoramos al empleador. Y el empleador tiene que garantizar que sus trabajadores conozcan la legislación y conozcan sus derechos. Y eso forma parte también de la obligación del empleador de capacitar y educar a sus trabajadores en la responsabilidad cívica que tienen y el conocimiento de las normas que regulan las relaciones. Es obligación del trabajador y así está dispuesto en ley, ratifico. Y yo acoté en última instancia porque se abrió la posibilidad de que otras vías previas distintas al órgano de justicia llegaran a los tribunales, como la separación del sector, pero el que llega a los tribunales tiene que acreditar que ya agotó la vía previa. Lo dice la Constitución, el Estado garantiza que los trabajadores accedan a los tribunales conforme a la ley. La ley dice que hay un procedimiento previo, lo tienes que agotar, se debe agotar. Se creó una posibilidad. Ustedes tienen la experiencia que los órganos de justicia en ocasiones se demoraban y se demoran meses y meses en resolver una zona. Porque ahora mismo, sobre todo en la pandemia, no está debidamente integrado, no está capacitado, no se movilizaron al presidente, no está por las razones disímiles que fueron. Que reitero, abro paréntesis otra vez y retomo una pleca que anteriormente traté. Es responsabilidad del empleador que ese órgano funcione adecuadamente. Y tiene que gestionar, yo lo digo como asesor, que hay que estar alertando lo que tiene que gestionar bien, porque ese conflicto que se está demorando 8 meses, 10 meses, un año, ¿a quién afecta? En primer lugar al trabajador, pero afecta también a la entidad. Si al año y medio dice el tribunal o el órgano o el Tribunal Supremo que hay que devolverlo, reintegrarlo y pagarle una indemnización, ¿de cuántos miles de pesos podríamos estar hablando? Entonces, ¿le interesa o no le interesa en todos los órganos? No solo por la estabilidad y la armonía, hasta por sus propios intereses económicos. Le interesa que se pague, porque además va a pagar un dinero por un daño y una afectación que causó sin una prestación, sin un respaldo de una prestación. Entonces hay que racionalizar el pensamiento con este propósito. Y entonces hemos dicho, bueno, si se ha demorado, para no dilatar más la solución del asunto, tráeme el asunto acá a los judiciales. Pero me tienes que demostrar que es justificada la demora. Pero lo tiene que acreditar quién está alegando que se dé por agotada la vía previa. Lo tiene que alegar demostrar quien lo está alegando. No es que llevo 4 meses que lo presenté y no se me han pronunciado. Esa persona, esa parte, tanto el trabajador como el empleador, debe hacerse de todos los argumentos para demostrárselo al tribunal.
y si no se cumplen estos requisitos da lugar a la subsanación, y si no se subsanan en el término de 3 días que se concede, ¿qué acontece? Se rechaza la demanda. Y tiene esos riesgos, que no era una práctica muy habitual en nuestra materia, pero ahora sí lo es. ¿Por qué? Porque viene lo otro. Y una de las novedades más importantes, yo digo que lo que modificó totalmente el proceso del trabajo ante los tribunales fue la contestación. Yo le digo que es similar a cuando cae el meteorito, o sea, que dicen que cayó, que hizo desaparecer los dinosaurios. Tiene el mismo impacto, porque nos cambió toda la dinámica. Es que nos han colocado un proceso que era eminentemente oral, ¿ya? O sea, nos hemos colocado, porque fuimos partícipes de ello, de la contestación escrita. Pero miren, no es un despropósito, no es una afectación a la calidad del proceso, por el contrario, tributa a la calidad del proceso. Porque ese juez va a llegar allí y las partes van a llegar allí preparadas con esa exigencia que nos colocaba Liliana. Hay que prepararse para demandar, pero hay que prepararse para contactar. Y cuando usted llegue allí, traba entonces una audiencia que tiene estos propósitos, entre otros: breve, sencilla, ágil, concentrarse en ¿qué? En el conflicto. Y si ya usted rebasó la fase de alegaciones, definió los hechos, definió las pruebas y el derecho que es aplicable y lo propone, ¿qué acontece? Se avanza, compañeros. Y lo que se está procurando es aquí desarrollar el principio de celeridad, pero en otro sentido. En el sentido de una celeridad, pero con mayor calidad. Concentrarnos en lo que se está discutiendo, porque ¿qué eran nuestras audiencias, anterior a las comparecencias? ¿Qué eran? Un espacio para decir todo lo que yo sentía sobre el proceso. Y allí hablaba del empleador, del administrador, del otro, de la mujer del otro, y hablaba de cualquier cosa, menos el asunto por el que a mí me estaban llevando allá a un tribunal o el que concretamente. Entonces, vamos a concentrarnos porque es lo esencial. Usted está pretendiendo que el órgano judicial se pronuncie sobre una pretensión que usted está colocando, y entonces vamos a concentrarnos allí. Vamos a definir ese objeto, las pruebas que vamos a practicar que respondan a ello, y luego entonces tendremos un fallo justo. Y por tanto, entre las cosas, aquí es el momento de las pruebas y se fijan los términos del debate del proceso. Abarco de esa manera los 4 aspectos que escogimos para esa mirada rápida a la asesoría jurídica desde lo judicial en sede laboral, y ratificar una reflexión. Este nuevo modelo procesal demanda de todos nosotros una actuación responsable. Yo hablaba de responsabilidad, pero una actuación responsable de jueces, de las partes y demás intervinientes. Se amplían las garantías del debido proceso, y yo voy a tomarme un momentito para abrir un paréntesis aquí, conversando luego de las intervenciones en el primer panel. Miren, hay artículos de la Constitución, la profe que son de aplicación directa, hay otros que llevan desarrollo normativo. El 94 lleva aplicación directa. ¿Qué impide a una entidad dotar a sus reglamentos internos del debido proceso? Y ese proceso en vía previa del funcionario, del cuadro, en las entidades se elabora su propio reglamento de cuadro. Y el debido proceso del artículo 94 de la Constitución habla de que el derecho a alegar, derecho a presentar pruebas, a ser escuchado, a tener recursos. ¿Y por qué nosotros desde lo administrativo no dotamos también nuestros procedimientos del debido proceso que tiene la Constitución? En lo judicial se resolvió con el Código de Proceso y las demás normas procesales. Pero es importante que nosotros también estemos claros que eso hay que aplicarlo, porque es una convocatoria, es un mandato de la Constitución, tanto en lo judicial como en lo administrativo. Y estamos obligados, reitero, a estudiar para tener una posición de calidad, tanto como demandante como demandado, y contribuir a una justicia de calidad que no es más que el ejercicio de la justicia, ese del artículo 1 de la Constitución, para contribuir todos a que nuestro Estado sea de derecho y de justicia social.